Tome su lugar en esta noche, gloria al Señor. Jesucristo es una fuente de vida. ¿Cuántos lo creen? Gloria a Dios. Se hacían varios eventos, se hacían muchos rituales, porque cada fiesta, amén, la Biblia dice que en cada fiesta se celebraba y habían acciones que estos hombres, amén, o que los judíos específicamente realizaban. Uno de ellos era que por 7 días ellos jalaban agua, llevaban sus cántaros con agua, gloria al Señor, donde estaba la fiesta. Gloria a Dios. Y de esta manera ellos hacían esta celebración, porque era una celebración, amados hermanos, que todo el pueblo de Israel participaba. Por eso el Señor dice, en el último y gran día de la fiesta. Jesús se queda observando y mira al pueblo acarreando agua, trayendo agua, gloria al Señor. Y después de ver por 7 días el Señor Jesús, aquellos hombres haciendo esta acción de alguna manera, ellos al acarrear esta agua esperaban, amén, obtener algún beneficio. Es decir, un sacrificio a cambio de un bienestar. Es decir, que ellos llevaban esta agua y esperaban que algún milagro o algo ocurriera. El asunto es que llegamos al último día de la fiesta y simple y sencillamente ellos han llevado agua, pero no ha pasado nada. Entonces Jesús, al mirar, amados hermanos, a aquella gente en el mismo problema, con la misma necesidad, en la misma situación, dice la Biblia que se pone de pie y levanta la voz y les dice, si alguno tiene sed. Porque mientras que ellos están acarreando agua, su sed no se ha saciado. Su necesidad sigue siendo la misma. Su problema sigue siendo el mismo. Su adversidad sigue siendo el mismo. Gloria al Señor. Y Jesucristo dice que levantó la voz y les hace un llamado. Si alguno tiene sed, venga y beba. Bendito sea el Señor. Tenemos a un Dios, amados hermanos, que a través de Jesucristo no solamente nos trajo salvación, sino que abrió una fuente de vida para que todo aquel que pueda acercarse a Él se sacie de esa agua viva. Bendito sea el Señor. Y luego continúa diciendo el Señor, el que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en Cristo, el que cree en Él, como dice la Escritura. Es decir, amados hermanos, que la gente está llena de creencias, gloria al Señor. Pero es igual que estas personas que solamente acarreaban agua y no producían nada. Porque realmente, aleluya, era simplemente una práctica que era parte de la fiesta que realizaban, pero de ninguna manera provocaba que el cielo se abriera ni hubiera un milagro, gloria al Señor. Estando Jesucristo en aquel lugar y mirando las necesidades de ellos, gloria al Señor, Jesucristo va a tomar esa acción de invitarlo, bendito sea el Señor. Y lo primero que les hace es un llamado a aquellos que tienen sed. ¿Por qué, amados hermanos? Aleluya. Porque no hay quien pueda vivir sin agua. Era lógico que todo el mundo iba a decir que sí tenía sed, requerían de agua. Gloria al Señor. Pero más adelante la Biblia dice que Cristo estaba hablando del Espíritu Santo. Es decir que es tan necesaria el agua para el ser humano como es tan necesaria la presencia de Dios en nosotros. Así como el cuerpo no puede vivir sin agua, nuestra vida espiritual sin el Espíritu Santo tampoco tiene vida. Bendito sea el Señor. Entonces Jesucristo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Esta es la pregunta. ¿Cómo dice la Escritura que debemos de creer? Gloria al Señor. Jesucristo es una fuente de vida, pero ¿cómo podemos acercarnos al Señor? La Biblia dice que somos salvos por fe. Aleluya. Y cuando somos salvos por fe, inmediatamente que nosotros hemos sido alcanzados o recibimos a Cristo por fe, la evidencia, aleluya, de que somos salvos es que el Espíritu Santo se ha venido a morar en cada cristiano que recibió a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Desde ese momento, gloria al Señor, ha entrado la presencia de Dios en nosotros y por supuesto que ese Espíritu Santo es la que nos está alimentando cada día, nos está sustentando cada día. Bendito sea el Señor. Pero ¿cuál era el requisito para que esa fuente se activara en ellos? Jesucristo les dice, ustedes vienen practicando tradiciones, costumbres y religión, pero si tienen sed se acercan a mí, como dice la Escritura. ¿Cómo se ha acercado al Señor usted? ¿Cómo dice la Escritura? ¿Cómo dice la Escritura que hemos de acercarnos a Él? Primeramente la Biblia dice que es por fe que nos acercamos a Él. Usted se acerca por fe. Usted anda en fe, usted vive en fe.
Pero quiero que piense, amado hermano, qué significa, aleluya, creer como dice la Escritura. A nosotros se nos llama creyentes, porque creemos en Jesucristo, en la fuente de vida, en la fuente de salvación. Gloria al Señor. Como dice la Escritura, creer como dice la Escritura. Esto, amados hermanos, nos habla, gloria al Señor, de que había gente, como lo hay hoy en día, que creen, pero no creen como dice la Escritura. Es decir, que simplemente tienen una creencia de Dios. Y tristemente tenemos que decirlo, que dentro de la iglesia hay gente que solamente vive de una fe o una creencia fingida. Es decir, que no, esa creencia o esa fe no lo lleva a hacer nada. No hay cambio, no hay transformación. La fe o el creer como dice la Escritura, lo primero que nos lleva es a obedecer. Aleluya. Y cuando usted vive en una fe, en una creencia, en una fe genuina que lo lleva a obedecer, entonces, gloria al Señor, usted está viviendo como dice la Escritura. No hay forma, gloria al Señor, de ser cristiano que podamos caminar de la mano con Cristo y no vivir como dice la Escritura. Es decir, que usted como cristiano, si quiere acercarse a Dios y quiere estar pegado a la fuente de vida, usted debe de acercarse de la forma correcta. ¿De qué manera usted se acerca a Dios? Aleluya. Vivimos en tanta decadencia, vivimos en tanta necesidad, problemas, enfermedades, adversidades, necesidades físicas y de toda índole. Sufrimos diferentes situaciones, pero ¿cómo usted se acerca a aquel que tiene el poder para suplir su necesidad? ¿Cómo usted se acerca ante él? Bendito sea el Señor. Lo primero que el cristiano tiene es, por medio del Espíritu Santo, la capacidad de reconocer. Si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios le permite a usted, le da el conocimiento, la revelación, para que usted se pueda acercar al Señor tal y como dice la Escritura. ¿De qué forma se acerca usted a Dios? Mire, pudiéramos mencionar tantas cosas acerca de cómo nos acercamos a Dios muchas veces. A veces venimos enojados, resentidos, peleados, amén. Venimos arrastrando tantas cosas y pretendemos acercarnos a Dios así. Y como no es como dice la Escritura, estamos lejos de Él. Acercarse como dice la Escritura, gloria al Señor, primeramente es que cuando usted, amén, recibió a Cristo como Señor y Salvador, abrió la puerta. Jesucristo dijo: yo soy la puerta. Y por medio de Cristo usted tiene entrada al Padre. Pero si usted no se acerca a Cristo no se acerca al Padre, por medio de Jesucristo, usted no va de acuerdo a la Escritura. Entonces, fíjese este punto, amado hermano. Aquellas personas, le digo, hacían ciertos rituales queriendo agradar a Dios. Y Jesucristo dice: ustedes quieren, en otras palabras, ustedes se quieren acercar a Dios por medio de todos estos rituales que están haciendo. Pero yo les digo que si quieren acercarse a Dios, amén, y tienen sed, o es decir, si tienen una necesidad, vengan. Ahora, por un momento, escuchen lo que el Señor dice. Gloria al Señor. Número 1 dice: si alguno tiene sed. Si alguno. No se refirió al grupo, sino a uno individual. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros tiene una necesidad. Y cuando usted se acerca a Dios, lo primero que queremos es que Dios supla esa necesidad. Todos venimos deseosos de Dios. Cuando yo entro por esa puerta, y no es porque yo entro aquí y aquí siento a Dios y afuera, no. Pero cuando usted viene a la casa de Dios, por supuesto que es algo diferente, porque usted viene a tener una intimidad, un tiempo de intimidad con Dios. Y no es lo mismo, gloria al Señor, que usted esté buscando a Dios en su trabajo, mientras va manejando en el carro. Y no es lo mismo que usted viene a la casa de Dios, porque Dios se mueve de una manera totalmente diferente en este lugar. Gloria al Señor. Y cuando usted se acerca a Dios, aleluya, usted se acerca con necesidad. Lo primero que nosotros le presentamos a Dios son necesidades, pero pocas veces nos acercamos correctamente. Pocas veces lo hacemos correctamente. Ahora fíjense que el Señor, a dónde el Señor nos invita a ir. Y esto es bien importante, porque el Señor no te dice: ve a la iglesia. No te dice: ve por diferentes medios. No te dice no te dice que vayas a ningún lugar. Mira dónde te dice que vayas. Si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene una necesidad, venga a mí. Si alguno necesita, venga a mí. Y luego le dice: tómalo, bebe.
Qué privilegio, amado hermano, es ser hijo de Dios. Nosotros tenemos el privilegio más grande que poca gente tiene, aunque estén llenos de creencias. Pero por medio de Jesucristo, aleluya, nosotros nos acercamos a la fuente de vida. Y cuando nos acercamos a la fuente de vida, Él te dice, ven y bebe, tómalo. Es decir, está al alcance de tu mano. ¿Por qué? Porque por fe nosotros nos acercamos al Padre por medio de Jesucristo. Y como hemos creído en Él, los acercamos tal y como dice la palabra del Señor. Ustedes que están estudiando, gloria al Señor, en la escuela dominical, están estudiando a Juan capítulo 15, ¿verdad? ¿Ya se aprendieron el versículo 7? ¿Qué dice? ¿Dijeron amén? Que ya lo saben, díganmelo. Le voy a ayudar al maestro ahora. Si vosotros, ¿qué? Permanecéis, ¿verdad? Si vosotros permanecéis, pedid todo lo que queráis. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que vive de acuerdo a la palabra y tiene la fuente en él, fíjese que no dice que solamente usted está lleno, no dice que va a correr, es decir, que la bendición va a fluir en usted. Usted no solamente será bendecido para usted, usted será bendecido para bendecir. Amén. Las bendiciones que Dios le dará a usted, le darán para usted para que alcance a más gente. Amén. Esto es lo que está diciendo, mire. De su interior correrán. Van a salir esos caudales, esos ríos. ¿De qué? De agua viva. Gloria al Señor. Ahora el capítulo 15, verso 7, gloria al Señor. Dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y se os será hecho. Escuche, analice esas palabras porque usted mismo las está estudiando. Si usted permanece en su palabra, no dice si permanece en la iglesia cada servicio que haya. No dice si está, amén, en ayuno y oración todos los días. Porque hay gente que ayuna pero pues nunca cambia. Entonces nunca está de acuerdo a la palabra. Pero aquí dice, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en ti. Si esa palabra permanece y si esa está viviendo de acuerdo. Lo que está diciendo es, si tú estás viviendo conforme a la palabra, usted va a pedir conforme a lo que la Biblia dice, no conforme a lo que usted quiere. Porque el problema, amados hermanos, Jesucristo te está diciendo, si tú tienes una necesidad, acércate a mí, yo te la voy a suplir. Pero eso es si crees como dice la Escritura. Ahora, si permaneces como dice la Escritura y vives la palabra y practicas la palabra y te aplicas la palabra en tu vida, entonces pedí todo lo que quiera, porque usted va a pedir, no va a pedir de acuerdo a usted, va a pedir de acuerdo a la palabra, porque usted está viviendo en la palabra. El problema de hoy en día es que queremos pedirle a Dios lo que la Biblia nos dice, aprobamos nosotros lo que la Biblia nos dice. La Biblia dice que usted pide conforme a la palabra de Dios y que usted recibe conforme a lo que la Biblia dice. No es conforme a lo que usted dice. Si fuera conforme a lo que nosotros decimos, todo lo que pidiéramos se cumpliera. Es conforme a la palabra de Dios que hay que pedir. Así que cuando usted pide, pida conforme a la palabra de Dios. Verso 10 aquí en el capítulo 15. Si guardares mis mandamientos, permanecieres en mi amor. Si guardares mis mandamientos y permanecieres. ¿Cuán importante es que usted permanezca? Que usted viva. La palabra permanecer es vivir constante, practicantes, viviendo el día con día de acuerdo a la palabra. Si guardares mis mandamientos y permanecieres. Y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y he permanecido en su amor. Verso 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Wow. Escuche cómo Jesucristo comienza a tratar con cada uno de nosotros. Pero te dice, tú tienes necesidad, ¿verdad? Y quieres que yo te la supla.
Para que yo te supla las necesidades tienes que creer conforme a la palabra. Tienes que vivir la palabra, creerla y ponerla en práctica. ¿Por qué no ponemos en práctica la palabra? Porque no la creemos. Todo aquel que cree la Biblia la pone en práctica, porque sabe que esto no es un juego. Sabe que aquí no hay nada que usted puede añadirle, ni quitarle, ni ponerle. Este asunto es usted tiene que vivir tal y como la Biblia dice. Ahora, si usted no vive de acuerdo a la palabra, ¿qué cree que Dios tiene? Dios no tiene compromiso con gente que no vive la palabra. Dios no tiene compromiso con gente que no quiere vivir la palabra de Dios. Por eso escuche las palabras que Jesús usó, volviendo al capítulo 7. Él dice, el que cree en mí. ¿Cuántos de ustedes creen en Jesús? Déjenme le digo algo. Creer es obedecer. Usted cree, usted obedece. Porque usted no puede decir que cree en Jesús y no le obedece a su palabra. Cuando usted dice yo creo, es decir, estoy viviendo lo que la Biblia me dice. Escuche porque Él dice, el que cree en mí. Ahora, yo le hice la pregunta a usted. Usted dice, sí, yo creo en Jesús. Pero bien, ¿usted cree como usted quiere o cree como dice la palabra? Porque el versículo dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. El que cree en mí, como la Biblia lo determina. Jesucristo dijo, el que honra al Padre, honra al Hijo. Queremos comunión con Dios, tenemos que llegar a los pies de Jesucristo. Queremos ver la mano de Dios a nuestro favor, esa mano no se mueve a menos que se mueva por medio de Jesucristo. Yo le decía un día de esto, que la única manera que nosotros nos podemos acercar a Dios es por medio de Jesucristo. Él dice, no hay otro mediador entre Dios y los hombres sino Jesucristo, no hay otro. Entonces, creer en Jesucristo, como dice la Escritura, acercarlos a una fuente de agua viva, a una esperanza viva, como lo es nuestro Señor Jesucristo, aleluya, bendito sea su nombre. Es, amados hermanos, vivir una vida día a día aplicado a lo que la Biblia te demanda a ti, que vivas como lo que eres. No podemos ir por la vida haciendo nuestros antojos, viviendo como queremos. Es como dice la Escritura. ¿Y qué te dice la Escritura? Bueno, la Escritura dice tantas cosas, ¿no? Al ladrón le dice, el que roba, no robe más. Al que miente, no mienta más. El que hurtaba, no hurte más. Y cuántas cosas le comienza a hacer la lista de las cosas que dice, tú en Cristo no haces lo que hacías. ¿Por qué? Porque tú quieres agradar a Dios. Ahora, ¿cuál es la sed que usted tiene? Es decir, la necesidad. Jesucristo les dice, ustedes tienen una necesidad que la pretenden saciar con esa agua, pero yo les digo que si tienen sed, vengan a mí y beban. En otras palabras, Jesucristo nos dice en esta noche, tú tienes necesidad, acércate a mí. Pero no te acerques como tú quieres hacerlo, acércatelo correctamente. Acércate como yo espero que lo haga, como yo lo he demandado. No hay otra forma de acercarnos a Cristo, sino, aleluya, con un corazón que es capaz de reconocer. En este punto está el problema, que muchas veces, amados hermanos, queremos acercarnos al Señor, y aun cuando sabemos que estamos mal, que actuamos mal, que procedemos mal y que no estamos en obediencia, los acercamos a Dios y pretendemos que Dios esté ahí cuando nosotros le pedimos que Él venga y nos supla. Amados hermanos, no ocurre nada tal por el estilo, porque no los estamos acercando a Él tal y como Él espera que nosotros los acerquemos. La forma de acercarse a Dios es por medio de Jesucristo, pero a través de un corazón arrepentido. ¿Y cuánto cuesta muchas veces arrepentirse delante de Dios? Hay gente que se vuelve tan mañosa, practicante del pecado, y no tiene un espíritu que lo redarguye. Y yo le digo algo. Me decía una persona un día de estos que andábamos evangelizando. Me decía, yo he sido cristiana, he estado hasta trabajado de tesorero en una iglesia, pero me decía, me casé con un hombre que no es cristiano y ahora pues lo hice mi Dios porque no voy a la iglesia y me quedé con él. Y le decía yo, y usted sabe lo que la Biblia dice, ¿verdad? Le decía yo. Porque ella me decía, y le pregunto a Dios, le digo, ¿qué le pregunta usted a Dios? Usted tiene la respuesta. Yo le puedo dar la respuesta si usted quiere. No me dijo, yo la sé. Entonces, no le pregunte a Dios lo que usted ya sabe. Amados hermanos, y me dice ella, ¿sabe que en la noche me levanto de repente cantando coros?
Y me siento desesperada porque siento la necesidad y me decía, tantos días tengo una necesidad de congregarme a buscar de Dios. Y le decía yo, cuando el Espíritu Santo todavía está en una persona, lo va a mover, lo va a redarguir y le va a hacer ver lo que debe de hacer. Y le decía a esta pareja, antes que Dios trate con ustedes, acérquense a Dios ustedes por sus propios pies. Mire, amado hermano, hay gente que juega con Dios. Yo le digo algo, con Dios nadie juega. Me pasa que Dios no es como nosotros, Dios nos da este tiempecito ahí. Pero Dios es un Dios que es fuego consumido. Bendito sea su nombre. Escuche cómo Jesucristo le llamó la atención diciéndole, ¿por qué razón? Porque el pueblo judío conocía la ley. Los fariseos conocían la ley. Toda esta gente eran conocedores de la ley. Pero la ley no los acercaba a Dios por ningún lado. Entonces Él les dice, aleluya, ustedes tienen sed, tienen necesidad, acérquense a la fuente de agua viva y yo les voy a suplir su necesidad. Amada iglesia, aleluya, Dios envió a su Hijo para suplir las necesidades de cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Escuche, Dios no te ha llamado, amada iglesia. Es tiempo de que nosotros entendamos quiénes somos en este planeta Tierra. La Biblia no dice que te tiene aquí a ti en las tinieblas. La Biblia dice que te sacó de las tinieblas para que seas luz. La Biblia no dice que te dejó una vida de miseria. La Biblia dice que te sacó de la miseria a vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Y no estoy hablando solamente de riqueza. Amén, la riqueza más grande suya es tener a Cristo. Él es el más grande y el más poderoso que está con nosotros. Bendito sea el Señor. Un Cristo, el Cristo de la gloria, el vivo, el que trae vida. Bendito sea el Señor. Jesucristo, una fuente de vida para el ser humano. Así se nos presentó. Aleluya. Si tienen sed, vengan y yo les daré de beber. Y tomen de beber. Agárrenlo de beber. Ahí está al alcance de ustedes. ¿Sabe qué tan largo de usted está el milagro para que usted lo consiga? Aleluya. Está tan lejos como está su fe. El tamaño de su fe hacia la distancia. Mire. Yo lo animo a creerle a Dios de verdad. Porque cuando usted le cree a Dios, usted se rinde delante de Él totalmente. La fe te lleva a eso, a un quebranto total delante de Dios. Y el permanecer ahí. Por eso Juan dice, el que permaneciere buscando, el que permaneciere de rodillas, el que se humillare delante de Dios, aleluya, habrá una necesidad que Dios no pueda suplir. Amada iglesia, no hay nada imposible para Dios. Aleluya, Dios sigue siendo el mismo Dios de siempre, con poder y autoridad para hacer milagros. En el siguiente capítulo, y los mismos versículos que ustedes están estudiando, el versículo, aleluya, 31 y 32 desde el capítulo 8, que yo sé que usted también se lo sabe de memoria. Él les decía a los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los que habían creído en Él. No era todo, a los que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Y luego dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amada iglesia, no nos falta nada. Cristo, aleluya, el que te salvó es suficiente para ti. Él suple tu necesidad. Él es suficiente, aleluya, para suplir tu necesidad, para levantarte cuando caes, para fortalecerte cuando estás débil, para sanarte cuando estás enfermo. Él es suficiente para ello. Pero acerquémonos como dice la Escritura, es decir, con una certidumbre de fe, creyéndole a Dios que por sobre todas las cosas, aleluya, el que permaneciera y creyera como dice la Escritura. A los judíos les decía, si ustedes permanecen, ¿sabe dónde está el problema? Permanecer es lo que muchos no pueden hacer. ¿Permanecer dónde? Mire, le voy a decir esto. Usted puede permanecer dentro de la iglesia, pero no permanece en la fe. Son dos cosas diferentes. Usted puede permanecer en esa banca, pero permanecer dentro de la iglesia es una cosa, permanecer en fe es otra cosa. Creerle a Dios con determinación, aferrarse a su palabra, a sus promesas. Ir de rodillas, Señor, tu palabra aquí dice esto. Y es una promesa a la cual yo te la puedo reclamar porque tú la escribiste. ¿Y por qué yo la puedo reclamar? Porque estoy yo viviendo de acuerdo a tu palabra. Ahora, si no estamos viviendo de acuerdo a la palabra, ¿qué le reclamamos a Dios? ¿Qué le reclamamos a Él? Cuando Dios te dice, pruébame en esto, es porque ya te pidió un requisito. ¿O no? ¿No?
Cuando Dios le dice a usted, yo verá si yo no voy a retener el maligno, voy a detener las pestes, voy a detener el mal, voy a detener todo. Yo voy a ser tu protector. Pero antes ya pidió algo. El problema es que entonces no nos acercamos, como dice la Escritura, porque siempre estamos en desobediencia. Y cuando estamos en desobediencia, hermano, dígame, ¿con quién tiene Dios compromiso? ¿A quién Dios va a escuchar? Dios no escucha un desobediente. Dios no tiene compromiso con la gente que no obedece, bendito sea el Señor. Por eso es que a los judíos les decía que habían creído. Ahí está la clave. Él les habló a los que habían creído. Y los que habían creído no eran todos. La Biblia dice que todos creían. Es más, usted lee más atrás. Y a medida Jesús trataba con ellos, la Biblia dice que por montones se iban. Y un momento que dice que la mayoría se fueron y quedaron solamente sus 12 discípulos. ¿Por qué? Porque no creyeron a la palabra. Sintieron que no era fácil el camino. Gloria al Señor. Es tiempo de vivir en fe. Es tiempo de vivir agarrados de la fuente de vida. De la fuente que produce, gloria al Señor, vida y vida en abundancia. En el mismo Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, vino a robar, vino a destruir. Pero Jesucristo dice, yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Le pregunto esto, amada iglesia, ¿cómo usted le dice a Dios, Señor, aquí tu palabra dice que el diablo, nuestro enemigo, que hoy en día es nuestro enemigo, vino a matar, robar y destruir? Pero también dice que tú viniste a dar vida y vida en abundancia. Y yo le pregunto a usted, ¿está usted viviendo una vida abundante de parte de Dios? ¿O cuántos están viviendo esa vida abundante? ¿O cuántos no la han experimentado? ¿Y cuántos cristianos han dejado de vivir una vida abundante de parte de Dios? Bendito sea el Señor. ¿Por qué razón? Porque no vivimos como dice la Escritura. Porque vivimos con una creencia que no lo está llevando a un cambio. Escuche, la fe, el creer con fe es cambios, transformación, es movimiento. La fe no es muerta, la fe es viva. La fe te mueve, la fe te proyecta, la fe te fortalece, la fe te da esperanza. Se dice que si dos personas caen al agua al mismo tiempo, pero uno se desespera, se ahoga más rápido que aquel que está esperando que lo van a sacar. Porque alguien siempre está diciendo, no, en cualquier momento alguien aparecerá y me echará la mano y me sacará de ahí. ¿De qué forma vive usted? ¿Con esperanza de que alguien lo va a sacar del problema? ¿O en agonías y muriendo a cada rato? Es tiempo de vivir creyéndole a Dios. Confiar en Dios y creer a su palabra. Es tiempo de agarrarnos de la palabra de Dios, obedeciendo primeramente. Si no obedecemos, no hay derecho a decirle a Dios, Señor, Señor, aquí dice tu palabra. Pero cuando usted esté en obediencia, dígale, Señor, tu palabra dice y yo la creo. Porque yo no puedo creer un versículo, yo tengo que creer todo lo que la Biblia dice. Si yo creo lo que la Biblia dice, yo sé que yo puedo ir con la misma palabra. No es mi palabra. Yo no tengo palabras para llegar delante de Dios. Tengo la palabra de Dios para acercarme a Él. Por eso es que, amado hermano, como dice la Escritura, no es como usted piensa, no es como yo pienso, no es como yo quiero, no es como usted quiere, es como dice la palabra. ¿Qué quiere usted de Dios? ¿Qué está esperando usted de Dios? Escuche la palabra, qué clara la dejó el Señor. Dice en el verso 38, 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Quiénes lo iban a recibir? Todo el mundo. No, los que creyesen en Él. Solamente aquellos que creyeran. Pero le pregunto a usted presente en esta noche, ¿cree usted en el Señor? Creer, hermano, mire, es una frase muy práctica que todo el mundo la usa. Usted le puede preguntar hasta el diablo. Bueno, Santiago dice que hasta los demonios creen, ¿verdad? Realmente es bíblico que el diablo crea también. El diablo sabe que hay un Dios. Pero ese tipo de creencia no cambia. Es decir, este creer no es un creer como todo el mundo lo pone, o como Santiago dice, los demonios creen y tiemblan. Este creer, amados hermanos, viene de un nacimiento de nuevo. Viene de una nueva naturaleza. Dice, esto hablaba o esto dijo refiriéndose al Espíritu que recibirían aquellos que creerían en Él. Vendría una fuente de agua viva que correría por nosotros, gloria al Señor. Una fuente de agua viva que llenaría nuestro ser hasta rebosar.
Por eso es que él dice, de su interior correrán ríos de agua viva. Gloria al Señor. Ahora yo le pregunto en esta noche, ¿corre el Espíritu Santo en usted como un río? Usted se mueve en ese río de la gloria de Dios. Usted siente esa presencia de Dios corriendo en usted. Siente usted que cómo Dios lo ministra, cómo Dios lo llena, cómo Dios lo sacia. Usted verdaderamente, aleluya, sabe que dentro de usted hay esos ríos corriendo. Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy hablando, gloria al Señor. Pero cuando usted nació de nuevo, ya recibió el Espíritu Santo. Y cuando usted comienza a meterse con Dios, bíblicamente Jesucristo dice, después que recibieran a Él, vendría ese poder, o inmediatamente recibirían un poder que dentro de nosotros se convertiría en un río de gloria y poder. ¿Dónde está esa fuente en nosotros? ¿Dónde está ese fluir del Espíritu Santo en nosotros? ¿Dónde está ese movimiento del Espíritu Santo? ¿En quién de nosotros se mueve? ¿Cómo se mueve? Y la pregunta más importante, ¿hacia dónde te mueve? ¿Sabes que el Espíritu Santo siempre te va a mover hacia Dios? Siempre te va a llevar a buscar más de Dios, a santificarte más para Dios, porque Él es santo y Él habita en templos limpios. O sea, si somos personas nacidas de nuevo, claro está que el Espíritu Santo debe de estar en nosotros, porque es lo que la Biblia dice, como consecuencia de haber creído en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la necesidad que primeramente el Señor quiere saciar? Bendito sea el Señor. ¿A qué se refirió el Señor en este momento? Dice la Biblia que se refirió al Espíritu Santo, pero escuche esto, la necesidad más grande de todo el mundo es perdón de pecados. Era como esa agua que el pueblo necesitaba, pero la necesidad grande que el mundo sigue teniendo es de ser libre del pecado. Bendito sea el Señor. Esa es una necesidad. Por eso Él dice, si alguno tiene sed, necesidad. Si alguno tiene necesidad. ¿Necesita usted de Dios? Wow, yo siento que sí, hermano. Necesitamos de Dios cada segundo en estos tiempos que estamos viviendo. Cada minuto, cada paso necesitamos estar de la mano de Él en todo tiempo. Yo le digo algo, un día esto va a sonar la trompeta y es más vale que estemos caminando a la par de Él. Bendito sea el Señor. Es tiempo de que nosotros creamos como dice la Escritura. Tengamos una identidad clara y que tengamos otra identidad por medio del Espíritu Santo, que es el que está en nosotros, es el que da testimonio, dice la Biblia, de nosotros. Fíjense qué interesante es. El creyente no se debe preocupar. El Espíritu da testimonio en nosotros. El que está en nosotros. El que mora en nosotros. Porque aún Jesús no había sido aún glorificado. Es decir, Jesús todavía estaba en cuerpo y carne. Estaba todavía en el ser humano. Todavía no había sido transformado, no había sido levantado al cielo. Por eso Él dice, conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo que estará con ustedes. Él será el que traerá una fuente de agua viva que va a correr en ustedes. Aleluya. Yo no sé, amada iglesia, pero es tiempo que anhelemos del Espíritu Santo de Dios. Es tiempo que empecemos a buscar la presencia de Dios. Es tiempo que nos acerquemos, pero vuelvo a hacer hincapié en este principio. Dice, acércate como dice la Escritura. Si crees como dice la Escritura. Si obedeces como dice la Escritura. Ahí está la clave de todo cristiano. Usted vive como dice la Escritura. Amén. Camina como dice la Escritura. Anda como dice la Escritura. Y cree en Dios como dice la Escritura. De su interior, digo, van a correr ríos de agua viva. ¿Cuál es el río que está corriendo en usted? Porque ríos hay. Hay tantos ríos, hermano, que hay gente que tiene ríos de maldad corriendo dentro de él. ¿Qué le parece si esta noche tomamos un tiempo para buscar del Señor? Y si usted quizás nunca ha sentido esos ríos que corren por su ser, que usted siente que de la cabeza hasta sus pies se mueve la presencia de Dios, ¿qué le parece si esta noche buscamos la presencia de Dios? Y decimos, Señor, yo quiero que esos ríos comiencen a correr. Yo no sé si alguna vez usted lo ha sentido y lo ha dejado de sentir. Si lo ha dejado de sentir, hagamos algo diferente en esta noche.
Yo le invito a que tomemos unos minutitos y véngase al altar y dígale: Señor, yo quiero ese río. Tu palabra dice que si me acerco a ti, creo como dice la Escritura. Y lo primero que hacemos es, Señor, o el Espíritu Santo, pedirle perdón.